Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo estés escuchando este programa de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Es el número 106 ya de esta cuarta temporada que tiene este proyecto Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Hoy es el día 14 de marzo del 2021, así que te damos la bienvenida si te sumas en el día de hoy y te agradecemos si lo haces semana tras semana para sumarte a escuchar estos nuevos programas que tenemos en esta cuarta temporada, que, como referimos, será más parecido a un podcast más que a los programas audiovisuales que hacíamos anteriormente en las temporadas pasadas. Te paso a contar cuáles son nuestras redes sociales para que puedas revivir esos programas pasados, así como también los programas de esta cuarta temporada. Este es el segundo de esta cuarta temporada, pero ahí podés escuchar y ver los programas anteriores de las tres temporadas principales y primeras de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Esas redes sociales son Facebook, Palabra de Pueblo, nuestro Instagram, @Palabra de Pueblo, nuestro Twitter, @Palabra Pueblo, y nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Así que ahí puedes escuchar y ver los programas de las temporadas pasadas, reviviendo también nuestros análisis. Así que también te invito a que visites nuestras redes sociales y puedas ver todos los programas pasados, como también aquellos videos que vamos subiendo y también las publicaciones que hacemos entre semana, de acuerdo a la realidad social que se va dando tanto aquí en Argentina como en América Latina y también en el mundo. Te invito a que también hagas lo mismo, viendo nuestra nueva sección que tenemos en este año 2021 y que se inauguró con esta cuarta temporada, que es Palabra de Historia. Ahí podés ver en esta sección, Palabra de Historia, Voces Olvidadas, más relacionados a lo que tiene que ver con sucesos históricos que no están en la palestra de la historia oficial y que han sido un poco dejados de lado. Nosotros los resaltamos en esta sección Palabra de Historia, Voces Olvidadas, así se llama la sección, que tiene Palabra del Pueblo en sus redes sociales y en su perfil, sobre todo de Facebook, de YouTube y de Instagram y de Twitter. Así que, dada esta presentación y agradeciendo a todos los que están del otro lado, le pasamos a hablar los temas que vamos a desarrollar en este podcast del día de hoy, 14 de marzo del año 2021, en esta cuarta temporada ya de Palabra del Pueblo, Voces los de Abajo, en el programa número 106, ya desde que se ha iniciado este proyecto de comunicación que tenemos. Vamos a hablar, el primer tema es lo que ocurrió en Brasil con Lula da Silva, que fue, podemos decir, absuelto de todas las causas que se le habían imputado y por la cual pasó más de un año preso en una cárcel en Porto Alegre, y esas tienen que ver con lo que son las operaciones que también hablábamos inicialmente en el programa número 1 de esta cuarta temporada, y es con lo que fue en Brasil, el Lava Jato, donde se acusó de corrupción a Lula da Silva, y eso le llevó a estar un año, un poco más, casi 400 días, podemos decir, a la cárcel por el juez Santiago Moro, ex juez ahora, y no olvidemos que fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, ¿no? Bueno, la nueva Corte Suprema de Justicia de Brasil resolvió en un fallo unánime que Lula da Silva no era responsable de todas esas causas y lo absolvieron de culpa y cargo de todos esos que lo llevaron a la prisión, en donde fue, podemos decir, injustamente detenido, sobre todo porque en esos momentos estaba liderando las encuestas para presidente, que luego llevaron a que sea el primer mandatario Jair Bolsonaro, en una gran operación mediática y política, orquestada sobre todo por la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Quizás el principal problema que tenían con Lula da Silva era que iba a ser nuevamente presidente de la nación hermana de Brasil y que habían hecho ya, recordemos, el golpe de Estado a Dilma Rousseff con ese impeachment que resolvieron en el Congreso y que llevó al triste y nefasto Michel Temer a la presidencia de Brasil, ¿no? Quitándola a Dilma de finalizar su mandato. Lula fue justo a prisión en momentos en donde estaba primero en las encuestas, el segundo era Jair Bolsonaro con un discurso fascista y de derecha, y bueno, al ser encarcelado Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores perdió a su principal candidato. Si bien el segundo
candidato que tenía, en este caso que era Haddad, que era el candidato a vicepresidente de Lula da Silva, continuó con la campaña, pero no fue lo mismo. La gente del Partido de los Trabajadores recibió un duro golpe cuando fue detenido Lula da Silva, y bueno, más el aparato mediático y lo que es las diferentes operaciones hicieron que Jair Bolsonaro obtuviera la presidencia de la nación. Y con eso las consecuencias que está teniendo Brasil ahora de tener un desgobierno. Jair Bolsonaro ha dicho que no tiene control del gobierno y que no puede hacerlo porque no sabe qué hacer, básicamente así lo refirió hace unas semanas pasadas. Y bueno, ahora ya casi está finalizando su mandato, este año es el último de lo que es la presidencia de Jair Bolsonaro, y justamente se da este golpe de timón, en donde la Corte Suprema de Brasil absuelve de todas las condenas que le habían dado, incluso por 8 años a Lula da Silva, y de todas esas causas que habían estado involucradas por el Lava Jato, que eran casos incluso de corrupción que se habían dado por América Latina y que sabemos que es propio de operaciones judiciales y mediáticas. Celebramos de Palabra del Pueblo esta cuestión y esperamos que Lula da Silva decida nuevamente ser presidente de Brasil y pueda otra vez volver esta oleada a favorición de los trabajadores y de los que menos tienen, ¿no? El segundo tema que vamos a desarrollar también tiene que ver con América Latina y ocurrió hace unos días, más o menos 2 días, y es también que ha pasado contra la, podemos decir, dictadora Jeanine Áñez, y es en Bolivia, más específicamente, en donde Jeanine Áñez, otra más que lideró, o por lo menos puso la cara para que se estableciera el golpe de Estado cívico-militar, porque así fue allí en Bolivia, y derrocar a Evo Morales, aquel que tuvo que escapar por la frontera para aquí, para la Argentina, porque habían amenazado a su familia, incluso lo buscaban a él para poder asesinarlo. De esta forma Evo pudo, casi en la clandestinidad, vamos a decir que sí, en la clandestinidad, salvar su vida cruzando la frontera de Argentina, luego yéndose a Cuba, a México y también aquí en Argentina. Jeanine Áñez fue la cara visible, era senadora cuando ese parlamento ilegal, con los militares en la calle y dando un golpe de Estado, porque así fue cuando le recomendaron al presidente Evo Morales que renunciara, si no asesinarían a su familia. Eso es un golpe de Estado. Jeanine Áñez refirió que era vicepresidenta del Senado en esos momentos y bueno, asumió el gobierno todo por orden de la derecha que había armado esta cuestión, ¿no? Jeanine Áñez siempre fue vilmente funcional a la que es los intereses del gran capital multinacional y sobre todo al que es la embajada estadounidense aquí en América Latina. Así que gobernó de manera casi de facto, para no decir que fue ilegal lo que hizo en Bolivia, causando miles de muertos con la brutal y asesina represión que llevaron adelante las Fuerzas Armadas en contra del pueblo boliviano. Lo cual se revirtió, podemos decir, hace unos meses, cuando nuevamente el partido del MAS, Movimiento al Socialismo, el cual tenía como principal referente hace unos años a Evo Morales y que había ganado la elección antes de que se haga el golpe de Estado contra él, vuelva a ser gobierno. Esta vez estaba proscripto, podemos decir, Evo Morales, pero su ministro del Interior, Luis Arce, logró ser presidente nuevamente de Bolivia, siendo votado por el pueblo boliviano, y bueno, eso desencadenó una nueva reorganización, podemos decir, más revolucionaria y social y a favor del pueblo en Bolivia, y que se encadenó en que nuevamente haya más justicia en ese país trasandino, por lo que Jeanine Áñez fue detenida en el día de ayer y será condenada y será investigada por los crímenes que hizo contra las violentas represiones que generó contra las manifestaciones que apoyaban y sobre todo contra los militantes del MAS en Bolivia. Así que celebramos eso desde acá también de Palabra del Pueblo, voces de los de abajo. Ahora nos toca hablar de lo que pasó aquí en Argentina y vamos a repudiar las acciones que hicieron contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto Fernández viajó a la provincia de Chubut, donde se están produciendo una serie de incendios intencionales, porque podemos ya referir eso, lo que se deduce de las investigaciones que se dan en aquel lugar y en esta provincia del sur de la República Argentina, en donde
se ha comprobado que casi 5 focos a propósito fueron iniciados en esa provincia y que están generando un terrible desastre ecológico y sobre todo poblacional. Se han incendiado y se han perdido pueblos enteros de acuerdo al fuego. Así que, bueno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se acercó al lugar, se hizo presente para poder así dar una mano y otorgar créditos para que se pueda levantar estas poblaciones, pero fue brutalmente agredida su camioneta cuando se encontraba en ese lugar por piedras y por diferentes manifestantes del odio que fueron allí a increparlo, a insultarlo y a agredirlo verbalmente, ¿no? Investigaciones refieren que esta camioneta que apareció en el lugar con un montón de matones y de prepotentes que arrojaron cascotes y piedras que pudieran haber hecho mucho daño, no solo al presidente, sino a su mujer y sobre todo a la comitiva que lo acompañaba. Esta camioneta fue parte de una de las Fuerzas Armadas, más específicamente de la sección y la división de Gendarmería, pero que ya no se encuentra más bajo la fuerza y que, bueno, esto es lo que hace que se genere un panorama oscuro, ¿no? En donde una derecha en este momento, que tiene como principal voz aquí en Argentina Patricia Bullrich, presidenta del partido del PRO, uno de los partidos más derechistas, si no podemos decir el que representa el neoliberalismo y que gobernó hace 4 años y que básicamente no acepta haber sido derrotado en las elecciones del 2019, ¿no? Hace estas acciones, como también se fueron las que se dieron la semana pasada, en donde militantes de ellos, de lo que es el PRO, aunque luego lo negaron, habían arrojado bolsas con nombres de funcionarios oficiales de aquí de la Argentina, como ministro Guzmán, ministro de Economía, y diferentes representantes del oficialismo arrojaron esta gente de lo que son partido del PRO y que están liderados por Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, arrojaron bolsas mortuorias en cuanto a lo que son estas personas, en clara amenaza, podemos decir, a estas acciones que representaban ese movimiento antivacuna, refiriendo que morirían por si se vacunaban de esa forma. Así que repudiamos de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, estas acciones que está llevando la derecha aquí en Argentina y bueno, esperamos que se esclarezca y que haya más dignidad y más, podemos decir, coherencia en los reclamos hacia lo que es el gobierno nacional de Alberto Fernández y que no se produzcan estos actos violentos y agresivos contra el presidente de la nación, que es el que votamos la mayoría de los argentinos para que nos gobierne y nos lleve adelante en este momento difícil que no solamente tiene Argentina, sino también el mundo con la pandemia reinante y que todavía no se ha terminado. Este virus que está pasando por todo el mundo y que el presidente hace los grandes esfuerzos para poder llevarlos adelante y que podamos tener más vida en lo que es nuestro país. Así que de esta manera hemos dado por finalización y hemos terminado con el programa del día de hoy, el programa número 106 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 14 de marzo del 2021, así que muchas gracias a los que han estado al otro lado, bienvenidos a los que se sumaron y bueno, nos encontraremos la próxima semana con un nuevo podcast, porque así es como lo hacemos ahora, en este nuevo formato que estableceremos desde el año 2021 y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nos visiten con las informaciones que tenemos día por día. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.